Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes allá en sus hogares. Es un gusto poderles saludar de nuevo y tener la dicha todos juntos de seguir celebrando a nuestro Dios. Hoy en un día más, una mañana más que Él nos permite, de algún modo, guardar unidad en un mismo corazón, en un mismo espíritu, juntos proponernos adorar a nuestro Dios, alabarle, darle gracias y también escuchar lo que Él tenga que decir a su pueblo. Hermano, Dios te bendiga y en tu hogar te pido que nos acompañes a darle gracias al Señor. Amado Padre, bendecimos tu santo nombre, Señor. Gracias por tu bondad y por tu gran misericordia para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por permitirnos esta mañana celebrarte un día más, Señor. Recordar de alguna manera que tus propósitos siguen adelante, Señor. Que aun cuando nuestras mentes no encajen muchas de las cosas que nuestros ojos ven, sabemos del Dios soberano y todopoderoso en el cual hemos creído. Y por tanto, Señor, guardamos nuestros corazones en ti, confiados en ti, Señor, y esperando en ti, Padre. Te damos gracias, mi Señor. Muchas gracias. Ayúdanos, Señor, para poder seguir dedicando nuestra vida a ti. Que en ningún momento el desánimo, Señor, o la duda hagan presa de nuestro corazón de manera que nos desplacen, Señor, de tu perfecta voluntad. Ayúdanos a conservarnos en el camino en el cual tú has marcado, Señor, por tu palabra y por tu Hijo Jesús. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que contamos con tu favor, con tu bondad, Señor. Eres nuestro Dios, amado Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Le damos un fuerte aplauso, hermanos, a nuestro Dios. Él es bueno en todo tiempo. A manera de reflexión, hermano, antes de comenzar, quisiera decirte que en este tiempo el Señor seguramente ha estado hablando a tu vida como lo ha hecho a la mía. Todos de alguna manera hemos recibido de parte de Dios. En este tiempo, el Señor ha señalado muchas áreas en nuestra vida, algunas de las cuales era necesario atender y seguirlo haciendo. Por otro lado, Él también nos ha hablado acerca de nuestra fe y la manera en que tú y yo la hemos llevado a cabo. Cómo ha sido nuestra vida como creyentes y cómo debe de ser según Él. Nuestro Señor ha mantenido fiel su promesa hacia ti y hacia mí. El mundo, hermanos, se decepciona de todo aquello en lo cual pone toda su confianza. Porque en algún momento dado aquello en lo cual confiaba le decepciona y por tanto él abandona, rechaza y niega y reniega de aquello. No así en nosotros, hermano. Nosotros como creyentes no hay motivo, razón ni habrá momento alguno en el cual nosotros podamos decir que nuestro Dios nos ha defraudado. Más bien, tú y yo podemos comprobar no solo su fidelidad, sino la manera diversa en la que Él lo hace, en la que Él se mantiene fiel y en la que Él mantiene ese amor y misericordia hacia ti y hacia mí. Nosotros tenemos certeza en el Señor. Quizás no certeza de cómo Él llevará a cabo sus propósitos, pero sí certeza de que lo hará. Quizás no las maneras, no las formas, ni los tiempos que tú y yo podemos pensar o imaginar, pero el propósito final lo conocemos. Tú y yo lo conocemos, porque servimos y hemos conocido y pertenecemos a un Dios inigualable, incomparable, que hace maravillas y que según la Escritura dice que Él es el único hacedor de maravillas. Nuestro Dios es aquel del cual la Escritura en Isaías 46:10 dice que Él declara el fin desde el principio de los tiempos y desde la antigüedad anuncia aquello que no ha sido hecho. Nuestro Dios es aquel que dice: mi propósito será establecido y todo lo que quiera haré. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es el Dios al cual venimos a alabar, a adorar y en el cual
invertimos y entregamos nuestra vida a su servicio y a sus propósitos. Gracias a Él estamos en sus caminos, gracias a Él estamos resguardados, está nuestro corazón en Él confiado. Vamos a alabar a aquel que vino a decirnos del Padre y cómo es el Padre. Alabar a nuestro Señor Jesús, que como dice este canto, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Él es Señor sobre la creación. En Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y la tierra, sean tronos o principados, dominios o potestades. Él es antes de todo y todas las cosas en Él subsisten, pues fue del agrado del Padre que en todo Él tenga la preeminencia. Él es el resplandor de su gloria. Él es la exacta expresión de su ser. En Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y la tierra, sean tronos o principados, dominios o potestades. Él es antes de todo y todas las cosas en Él subsisten, pues fue del agrado del Padre que en todo Él tenga la preeminencia. Cantemos. Ya no hay más nada que a Él no pertenezca, en todo existe gracia, exaltémosle. Ya no hay más nada que a Él no pertenezca, en todo existe gracia, exaltémosle.
Él es el Dios soberano, el todopoderoso, aquel dueño de dominios, potestades y todo lo que ha sido creado está bajo su mano, nuestro Señor Jesucristo, amado Rey. Quiero leerte una porción de un salmo. Que tiene que ver con el canto, más bien el canto a continuación tiene que ver con ese salmo. Dice el Salmo 95. Vamos, habitantes de este mundo, cantemos a Dios un nuevo himno, cantemos alabanzas a nuestro Dios, celebremos día tras día sus victorias, anunciemos su grandeza y maravillas entre todas las naciones. Grande y digno de alabanza es nuestro Dios. Amén, hermanos. Él es el Dios al cual servimos con alegría y nosotros debemos servirle siempre con asombro de lo que Él es y de lo que Él hace. Porque ciertamente nuestro Dios ha hecho maravillas, pero las seguirá haciendo y las sigue haciendo al día de hoy. Deben estar nuestros ojos y sentidos espirituales abiertos a las maravillas de nuestro Dios. No tratemos de encasillar a nuestro Dios en cierta forma de actuar o en ciertos momentos, sino que de acuerdo a su palabra y voluntad, tú y yo podamos ver esas maravillas aún en estos días. Que el Señor seguirá haciendo cosas grandes entre su pueblo. Él seguirá de victoria, mostrando que Él es el Rey soberano. Amén, hermano. Pues vamos a alabar a nuestro Dios. Alzamos nuestras voces como un mar de adoración, unidos en su nombre. Tu pueblo se levanta, nada nos puede contener. Unidos en tu nombre, oh, mil voces cantarán las glorias del Señor poderoso. Oh, cantad al Salvador, sus triunfos proclamad. Él es digno, tú eres digno, Dios. Cantamos un himno que encontramos en la cruz. Unidos en tu nombre, rompes las cadenas y consuelas el dolor. Unidos en tu nombre, oh, mil voces cantarán las glorias del Señor poderoso. Oh, cantad al Salvador, sus triunfos proclamad. Él es digno, tú eres digno, Dios. Cielo, tierra y mar cantan a una voz, a un solo Rey, a un solo Dios. Toda la creación rinde adoración a un solo Rey, a un solo Dios. Oh, mil voces cantarán las glorias del Señor poderoso. Oh, cantad al Salvador, sus triunfos proclamad. Él es digno, tú eres digno. Oh, mil voces cantarán las glorias del Señor poderoso.
digno, Dios. Tú eres digno, Dios. Él es digno, hermanos. Gloria a ti, Señor, porque tú eres aquel que hace todo lo que ha dicho. Todo lo que falta y que escrito está, se cumplirá, hermanos. Al tiempo y voluntad de nuestro Señor, así será hecho. Nosotros en eso nos alegramos y en eso también confiamos, porque nuestro Dios se mantendrá fiel a sus palabras, fiel a lo que ha dicho. Nada causará que el Señor se retraiga de lo que ya ha determinado para los tiempos, hermano. Y de igual manera para ti, para mí, para nuestra vida. Él es quien hace suceder las cosas. No somos tú y yo. A nosotros nos resta confiar y cuidar de mantenernos en la voluntad del Señor. Tú y yo estamos en esta tierra para cumplir sus propósitos. Hoy ya no tenemos esa vida en la cual probamos con una cosa y con otra, decepcionándonos de una y de otra, hasta intentar encontrar aquello que nos satisfaga o que le dé sentido a nuestra vida. No es más así. Parte de las bendiciones y grandezas que el Señor ha hecho en nuestra vida son precisamente el haber dado un sentido a ella. Que nosotros no tengamos una mera existencia, sino una verdadera vida. Una vida con un propósito y con un destino definidos. Por lo tanto, la duda y el temor pueden atacar según a nuestra humanidad. Pero espiritualmente, hermanos, en nosotros no hay por qué titubear. Él nos ha dado un propósito, nos ha dado una identidad del Señor. Hoy tú y yo sabemos quiénes somos delante de Dios, según la Escritura, qué hemos venido a hacer delante de Él. Que nuestro Dios es nuestro Salvador, es nuestro Redentor y es también Él nuestro Padre. El que ha puesto en nuestras manos la posibilidad de acercarnos de manera confiada. Aquel que nos acompaña en el momento más oscuro que pudiéramos vivir, sabiendo que va delante nuestro, que nos lleva tomados de la mano y que por tanto podremos atravesar las dificultades, atravesar el mar y estar del otro lado. No hay por qué dudar. Tan solo mantengamos nuestra confianza en Él. Él es quien guarda en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. De manera que estemos atentos, que nuestro pensamiento persevere en el Señor, en quién es Él, en su obra, en su carácter, en su grandeza, en sus promesas y en todo lo que ha determinado que tú y yo hagamos. Eso es lo que debe ocupar nuestras mentes. Es en lo que debemos perseverar. Los misterios ocultos al hombre y que por voluntad de Dios determinó que conociéramos, los hemos conocido en Cristo. Él nos ha revelado al Padre y nos ha revelado la vida eterna. Hoy podemos cantar porque sabemos quiénes somos, hermano. Cuando estuve en el desierto, tu palabra me libró. Con un soplo de tu aliento, mi espíritu
soy tu hijo, tengo identidad, soy amado por ti, soy amado, he sido restaurado. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad, soy amado por ti, soy amado, he sido perdonado. Cuando estuve en el desierto, tu palabra me libró, con un soplo de tu aliento, mi espíritu vivió. En la noche más oscura, tu luz me iluminó y resplandece tu rostro, todo en mi vida cambió. Tanto amor recibí de ti, Señor. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad, soy amado por ti, soy amado, he sido restaurado. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad, soy amado por ti, soy amado, he sido perdonado. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad, soy amado por ti, soy amado, he sido restaurado. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad, soy amado por ti, soy amado, he sido perdonado. Una vez más decimos, yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad, soy amado por ti, soy amado, he sido restaurado. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad, soy amado por ti, soy amado, he sido perdonado. Gracias, Señor. Levanta tus manos a Él desde el lugar donde te encuentras y dale gracias por la adopción que por medio de Cristo ha hecho. Hoy no nos hallamos más perdidos, no vagamos ya sin rumbo. Hoy nuestros pies están establecidos y firmes en aquel que hace todas las cosas. Gracias, Padre. Gracias por hacerme tu hijo, Señor. Gracias porque hoy tú eres mi Padre. No hay huérfano en ti. Aun aquel que pudiera no tener un padre o una madre natural, en ti ha encontrado el Padre perfecto. Y todo lo que necesitamos en ti está, Señor. Gracias por darle certeza a nuestra vida, porque nos has sacado de oscuridad, de tinieblas, de la duda que hace presa el corazón humano y con ello el temor. Tu amor ha echado fuera el temor, Señor. Hoy nos debemos a ti, a tu gracia y al amor inconfundible, maravilloso, incomparable e irrepetible que tú mostraste en esa cruz, Señor. Todo debajo de la tierra tendrá un sustituto
y una mayor obra se hará que la que se ha hecho. Todo podrá ser repetido, pero lo que tú hiciste, Señor, jamás. Lo que tú haces es único. Y no solamente en obra, sino aún en el autor. Aunque un hombre estuviese dispuesto a imitar el sacrificio que tu Hijo hizo, está descalificado en sí mismo para hacerlo. Porque solamente hubo uno que vino e hizo tu voluntad de manera perfecta, sin pecado, tentado en todo, pero sin pecado. Tú, Jesús, mostraste el gran amor del Padre en esa cruz. Ese versículo que todos sabemos y que aún la religión y el mundo en esa religión recuerda, que de tal manera amaste al mundo que enviaste a tu Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy nosotros aseguramos nuestra vida eterna no en nuestras obras, no según nuestros pensamientos, sino que asentamos eso en la fe y arrepentimiento que nos has hecho experimentar, Señor, para venir a probar de tu amor. Hoy estamos aquí, Señor, por tu gran amor, por ese amor sin condición, Señor. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin
sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias, Señor. Gracias por amarnos de esa manera. Gracias porque con tu palabra has quitado, Señor, todo concepto falso de amor. No solo nos has amado de esa manera, sino que nos enseñas y nos llevas a amar así, Señor. No solamente a aquellos que nos rodean y que forman parte de la gente que amamos y que nos aman. Amar como tú amaste es amar a aquel que incluso nos desprecia o que atenta contra nosotros. Es la manera, Señor, en que tú nos enseñas a amar, es la manera en que tú has amado y es la manera en la que ama a aquel que te ha conocido y que le es posible no por su capacidad, sino por lo que tú has puesto en cada uno de nosotros, Señor. Tu espíritu y tu amor, Señor Jesús. Gracias. Dale gracias, hermano, dale gracias tomado de la mano de tu familia, dale gracias al Señor, porque ha sido bueno, siempre ha sido bueno, porque aún en estos momentos nos sostiene, nos da lo que necesitamos. ¿Quién mejor que Él, nuestro Padre, para saber lo que necesitamos? Hoy tú y yo tenemos anhelos que el ser humano natural no tiene y que si escucha no comprende o no cree. El hecho de mantenernos hacia adelante y fortalecidos es por la esperanza que en nuestro Señor Jesús tenemos. La esperanza de estar en un lugar que en nada se parece al que vivimos en el día de hoy. Nuestro corazón anhela llegar a ese lugar, esa ciudad donde hay verdadero descanso y gozo. Descanso y gozo por la eternidad. Gracias, Señor, por revelarte y revelarnos el lugar en el que junto a ti nos veremos cara a cara, Señor.
Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad. Santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor, no hay más prueba ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios
es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Es el lugar, Señor, al cual esperamos llegar. Allí donde tú estás, donde tú moras y habitas. Y por tanto habitaremos contigo en la eternidad. Gracias, Señor. Démosle un aplauso a nuestro Dios, hermanos. Pues bien, hermano, disponte a escuchar la palabra del Señor y lo que Él tiene que decir esta mañana. Que el Señor siga fortaleciendo nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra fe, para que juntos caminemos hacia su perfecta voluntad. Amén. Dios te bendiga, hermano.
Hermanos, muy buenos días. Tengan todos ustedes en sus hogares. Qué gusto poder llegar nuevamente a donde cada uno de ustedes se encuentre mediante la palabra de Dios y por este medio que el Señor nos ha permitido el poder usar en estos días para poder seguir llevando la palabra de Dios a cada uno de nuestros hermanos. Así que les mandamos un fuerte abrazo y a nombre de muchos otros hermanos les mandamos también bendiciones, que el Señor les guarde y siga, por supuesto, hablando a sus vidas, como lo ha hecho también a la mía, por medio de cada una de estas enseñanzas. El día de hoy llevamos prácticamente 5 semanas que hemos estado usando para hablar acerca del tema pandémico que estamos enfrentando debido a este virus COVID-19. Debido a eso, he tomado una decisión diferente. En un inicio yo les había dicho que íbamos a suspender la serie de los Salmos para hablar acerca de temas referentes a estas circunstancias. Pero debido a que se ha estado extendiendo más de lo que yo había considerado al inicio y viendo que nuestras autoridades sanitarias y gubernamentales han extendido el periodo hasta mayo o finales de mayo, he decidido retomar nuevamente nuestra serie de Salmos. Creo que es importante no centrarnos tanto en la situación, sino más bien centrarnos en nuestro Dios. Por lo tanto, el continuar nuestra temática creo que será la mejor decisión. Como plus o como extra, tenemos durante la semana 2 cápsulas en las cuales estaré tratando temas más enfocados al momento que estamos enfrentando. Así que creo que será un buen equilibrio, un buen complemento. Los domingos retomar nuevamente nuestra serie de salmos y entre semana hablar de alguna cuestión específica que tenga que ver con la pandemia que estamos enfrentando en estos días. Así que bueno, retomando entonces la serie de los salmos, les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el Salmo número 30. El Salmo número 30 sería entonces la porción que vamos a estudiar el día de hoy, en donde vamos a retomar estas enseñanzas entonces. Salmo número 30. También quisiera que al mismo tiempo hiciéramos nuevamente como lo hacíamos aquí en la iglesia. Así que en sus hogares todos pónganse de pie para leer el Salmo número 30. Recuerden la costumbre que tenemos. Yo comienzo leyendo los versículos con número non, y ustedes van a leer los números pares. Así que comencemos con la lectura del Salmo número 30. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el llanto y a la mañana vendrá la alegría. Porque tú, Jehová, con tu favor, me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Señor, te damos gracias por permitirnos un domingo más, Señor, venir a tu palabra y retomar nuestra enseñanza del libro de los Salmos. Te damos gracias porque tú sigues hablando a nuestros corazones, sigues hablando a nuestras vidas, sigues edificándonos y sigues guiándonos por medio de tu bendita palabra. Te rogamos que nos dé sabiduría para poder entenderla, que podamos tener una revelación correcta, una revelación bíblica también de tu Hijo Jesucristo, y que eso nos ayude a crecer, que eso nos ayude a ser mejores creyentes
y que eso nos ayude también a ser representantes más dignos de tu reino, Señor. Habla nuestras vidas, confronta nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues este salmo, hermanos, el salmo número 30, se desarrolla alrededor de un suceso en la vida de David. Un suceso que no sabemos específicamente cuál es, pero sin embargo sí podemos tener ciertas pistas acerca del momento que el salmo está tratando. Básicamente, este salmo inicia mostrando la respuesta de Dios a una súplica de David y termina mostrando cuál es la conducta o cuál es el resultado de David después de haber obtenido esa respuesta de parte de Dios. El punto central gira en torno a una enfermedad grave de David. Entonces tenemos al inicio del salmo la respuesta de Dios, en medio tenemos la enfermedad de David y al final tenemos la condición de David después de que su oración fue escuchada. Pero como yo quiero que veamos todo en un proceso cronológico, desde el momento en el que este problema inicia y cómo es que se va dando poco a poco, por lo tanto es necesario que nosotros invirtamos el orden de todos los pasajes. Porque lo que el Salmo 30 nos está mostrando es esta perspectiva con estos 3 puntos importantes. Pero si queremos ir poco a poco y paso a paso conforme se fue desarrollando cronológicamente cada acto en el corazón de David, cada acción de David, y ver la respuesta de Dios paso a paso conforme un proceso, entonces tendríamos que invertir todo el orden de los versículos, que es precisamente lo que vamos a hacer para poder estudiarlos de una mejor forma. Para ello, yo dividí el Salmo 30 en 6 etapas. Cada una de esas etapas nos va mostrando un avance y un avance y un avance desde el momento en el que David comete el error, donde inicia y en el momento en el que acaba con una adoración a Dios. Cómo nos va llevando ese proceso paso a paso es lo que yo quiero que cada uno de nosotros entendamos el día de hoy. Así que les voy a pedir por favor que cada uno de ustedes tenga a la mano algo con que poner una marca en sus Biblias y que de esa forma podamos marcar, señalar cada una de estas 6 etapas para que posteriormente podamos avanzar etapa a etapa. Así que, bueno, veamos la primera etapa. Está expresada en el versículo número 6. Allí vemos dónde comienza todo. Entonces toma un lapicero, un color, lo que sea que tú puedas tener a la mano para marcar el versículo 6 como etapa 1. Puedes poner un corchete, un paréntesis, simplemente un número, marcando dónde inicia y dónde termina esa etapa. Y de esa forma yo quisiera que verlo en nuestra Biblia, marcado ahí de forma visual, que podamos reconocerlo. La segunda etapa aparece únicamente en el versículo número 7. Allí vemos marcada esa segunda etapa. La tercera etapa abarca desde el versículo 8 hasta el versículo 10. Esa es la tercera etapa, desde el verso 8 hasta el verso 10. Allí tú puedes poner marca 8 al 10, etapa 3, o simplemente un número. Después, la etapa 4 la encontramos del versículo 1 al versículo 3. Verso 1 al verso 3, etapa 4. Luego, etapa número 5, versículo 11 y verso 12. Etapa número 5, versículo 11 y versículo 12. Y finalmente la etapa número 6, que abarca del verso 4 y el verso 5 únicamente. Entonces, etapa 6, versículo 4 y versículo 5. Voy a hacer un recuento nuevamente rápido de cada una de las etapas y las marcas. La etapa 1 comienza en el verso 6. Etapa 2, verso 7. Etapa 3, verso 8 al 10. Etapa 4, verso 1 al 3. Etapa 5, verso 11 al 12. Y finalmente, etapa 6, del verso 4 al verso 5. Cada una de esas etapas nos va mostrando cronológicamente cómo es que se van desarrollando todas las cosas en este salmo. Quisiera también añadir el título del salmo, que no lo mencioné al principio, pero el título para este salmo es Orgullo, Caída y Salvación. Orgullo, Caída y Salvación.
Así que vayamos a la etapa número 1, que yo he subtitulado el suceso, es decir, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde comienza toda esta historia que se desarrolla en el Salmo 30? En el versículo 6, recuerda que fue la etapa que marcamos, veamos el suceso. En mi prosperidad dije, no seré jamás conmovido. En mi prosperidad dije, no seré jamás conmovido. Ahí es donde comienza el suceso, que desencadena en una enfermedad de David, en un posterior arrepentimiento, en el actuar de Dios y finalmente en una acción de alabanza. ¿Qué hizo David? Bueno, en medio de un tiempo de prosperidad, él se dijo a sí mismo, o él creyó de sí mismo, que nunca sería jamás conmovido. David estaba enfrentando un tiempo de prosperidad. Y aquí la primera pregunta que yo quiero hacer y posteriormente responder es, ¿cómo luce la prosperidad? Si nosotros sabemos cómo luce la prosperidad, vamos a poder entender mejor lo que estaba enfrentando David. Incluso creo que si identificamos cómo luce la prosperidad, creo que vamos a poder reconocer que en algunas etapas de nuestra vida o de nuestro caminar con Dios, hemos estado en prosperidad, sin embargo no nos habíamos dado cuenta, porque necesitamos saber cómo luce la prosperidad. Según la propia definición de la palabra que se usa aquí en el Salmo 30, verso 6, que es en mi prosperidad, esa palabra nos habla de inicio de un sentimiento de seguridad. Un sentimiento de seguridad, de que algo pasa tal vez por las circunstancias, tal vez por mí mismo, tal vez por algún suceso. No sabemos de dónde nace específicamente, sin embargo David se sentía seguro. Tal vez tenía un ejército muy grande o su reino se había extendido tanto, pero él llegó a un momento en el que se sentía seguro, fuera de peligro. También habla de un tiempo de despreocupación. No sé, tal vez para algunos sea extraño recordar cuándo fue la última vez que no se preocuparon por nada. Pero David estaba en ese punto. David no tenía ninguna preocupación, tenía todas las cosas a su alrededor resueltas. Todo estaba resuelto para él. No había nada de qué preocuparse, todo estaba dicho, todo estaba hecho, todo funcionaba bien. También se nos habla acerca de una satisfacción en medio de circunstancias favorables. Imagínate. No solamente David se sentía seguro, sino que además no tenía ninguna preocupación, todo estaba resuelto. Y además, toda circunstancia a su alrededor era favorable al final para él. Todo era favorable para David. También la definición nos añade tranquilidad y dominio sobre todas las cosas. Poder tener control o controlar todo lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, imagina, sumando todo eso, un sentimiento de seguridad, sin preocupación, circunstancias favorables, tranquilidad y por lo tanto un sentido de control sobre mi entorno e incluso sobre mi propia vida. Por supuesto, aquí prosperidad no tiene que ver solamente con tener mucho dinero. De hecho, esa es una parte de la prosperidad, pero según lo que acabo de mencionar, la prosperidad luce más en un ámbito general, más amplio. No se enfoca únicamente en lo material, sino habla de tranquilidad, habla de dominio, habla de circunstancias favorables, despreocupación, seguridad. Hay muchas personas que pueden sentirse seguros con muchas cosas que no necesariamente son materiales y no necesariamente tienen que ver con dinero. Desafortunadamente, lamentablemente, David atribuyó toda esta condición de vida no a Dios, sino a sus propias fuerzas. David atribuyó esto a sí mismo. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido. No habrá nadie que me derribe, no habrá nadie ni nada que me haga tropezar. Soy invencible, no hay nadie que pueda contra mí. Tengo todo bajo control, no tengo ninguna preocupación. Yo soy rey. No hay nada que me aflija, yo lo controlo todo. Y no atribuyó esto a Dios, sino a él mismo.
Ahora, yo quiero ir un poco más de forma detallada y quiero que indaguemos sobre otro pasaje. Así que puedes dejar una marca aquí en el Salmo 30 para volver y vayamos a 2 de Samuel. Y comencemos a partir del capítulo número 6. 2 de Samuel, capítulo número 6. Vamos a hacer un recorrido a través de varios capítulos para llegar al punto que yo quiero mencionarles. Porque David comenzó a avanzar poco a poco en esta prosperidad. Y esta historia en la cual David llega a regocijarse en su propia prosperidad o en su propia fuerza, tiene un inicio más atrás. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque quiero que identifiquemos el suceso que muy probablemente es el tipo de suceso o la enfermedad que desencadena el Salmo número 30. Si vamos a 2 de Samuel, capítulo 6, allí vamos a ver al inicio del verso 12 que David trae el arca a Jerusalén. Ese es uno de los primeros logros de David como rey, traer de vuelta el arca que el rey anterior, Saúl, había perdido. David, como nuevo rey, regresa el arca a Jerusalén y con eso le regresa la felicidad a Israel. Después avanzamos y al inicio, en el capítulo 7, verso 1, dice que aconteció cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová, escucha, le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Dios era quien le había dado reposo de todos sus enemigos. ¿Cómo llega David más adelante a considerar que en su prosperidad dijo yo jamás seré conmovido? Bueno, vamos a ir poco a poco. Ya vamos teniendo algunas pistas más. En el versículo 12 y 13 del mismo capítulo 7, allí incluso todo el capítulo 7 habla acerca del deseo de David de construir un templo. Sin embargo, sabemos que Dios le niega ese deseo a David, pero se lo permite a su futuro hijo como rey Salomón. Y en el verso 12 y 13, ahí es donde le dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ella estaba hablando de su futuro hijo Salomón. En el capítulo número 8, allí vemos cómo David comienza a extender sus territorios, sus dominios. Y encontramos una constante en el capítulo 8 que es David derrotó. En el verso 1 dice David derrotó a los filisteos. En el verso 2 David derrotó también a los de Moab. En el verso 3 David derrotó a Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. En el verso 5 David hirió a los sirios. Y al final del verso 6 dice que Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Imagínate cómo David ahora había crecido en poder y autoridad. En el verso 15 del mismo capítulo 8 dice que reinó David sobre todo Israel y David administraba justicia y equidad en todo su pueblo. Es decir, era un buen rey, con mucho poder, mucha autoridad, pero era un buen rey. Era tan buen rey que en el capítulo 9 y en el capítulo 10 de 2 de Samuel vemos que a David incluso le alcanza para favorecer a los menos favorecidos o para hacer misericordia o bondad, primero con Mefiboset. Recordemos que era uno de los hijos de Saúl que quedó lisiado de las piernas y David hizo misericordia, hizo bondad con él. Es decir, el poder de David abarcaba todas las circunstancias y todos los sentidos de un rey, no solamente militarmente, sino incluso era un ejemplo en justicia, era un ejemplo en equidad y además era un rey bondadoso y misericordioso. En el capítulo 10, en el verso 2, David dijo, yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo cuando él estaba huyendo. El padre de este joven, ahora rey, le ayudó y ahora David regresa el beneficio, la misericordia antes recibida y ahora él lo hace con su hijo. Entonces, hasta este punto, lo que 2 de Samuel nos presenta es a un rey grande,
a un rey como ningún otro rey hasta este momento sobre la tierra, un rey que tenía control sobre todo, que era justo, que era bueno, que era misericordioso, un rey próspero en todos los sentidos, seguro, despreocupado, circunstancias favorables, tranquilo y además que tenía control por sobre todas las cosas. Pero ¿qué sucede? Porque la historia desde luego no acaba ahí. Algo pasó. Llegamos al fatídico capítulo 11. Y cuando llegamos a ese fatídico capítulo y leemos el primer versículo del capítulo 11, donde dice: aconteció al año siguiente, la prosperidad y todo lo que hablamos duró un año para David. Pero al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, cosa no extraña, eso había pasado durante todo el año anterior. David había vencido a todos. Pero David se quedó en Jerusalén. Y creo que esa palabra pero rompe los capítulos anteriores, desde el capítulo número 6. Vemos victoria, 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 triunfo, triunfo. David derrota, David es justo, David es bueno, misericordioso. Sin embargo, en el versículo 1 del capítulo 11 vemos la palabra pero. David se quedó en Jerusalén. La gran pregunta aquí es: ¿por qué David no salió a la guerra y se quedó en su palacio? ¿Por qué David se quedó en Jerusalén cuando los reyes debían de salir a la guerra? ¿Por qué David se quedó? Y la respuesta nos la da el Salmo número 30, que es el versículo que nosotros leímos. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Es decir, David no consideró que él debía de salir a la guerra porque él creía que era muy fuerte y que nadie podía derrotarlo. Hermanos, qué dura es la caída para aquellos que se han levantado en orgullo y arrogancia, en sus fuerzas, considerando todo lo que tienen, todo lo que han logrado, como si hubieran nacido de sí mismos. David pensó que era invencible, que nunca caería, que nadie lo derrotaría, tanto que él menospreció al enemigo, envió a su ejército a pelear y él ni siquiera tuvo que ir, porque se sentía mucho más fuerte. David estaba lleno de orgullo. David se había vuelto arrogante. En su prosperidad y en su orgullo, creyendo que tenía todo bajo control, que era invencible, lleno de arrogancia, él decidió no cumplir con sus funciones como rey. Y nosotros sabemos lo que sucede después. Sabemos de su historia con David, entre David y Betsabé. Etapa número 2, la caída. Salmo 30, versículo 7. La caída. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. Pon atención a esa última frase. Escondiste tu rostro, fui turbado. Imagina qué duro para David fue haber estado en lo más alto y ahora estar en lo más bajo. Es como si una persona, alguien, hubiera jalado con fuerza una alfombra de orgullo debajo de los pies de David y él cayó estrepitosamente. David cayó sin resistencia. David cayó desde la altura que él mismo se había levantado en su orgullo. Todo lo que estaba debajo de sus pies, como cimiento de arrogancia y orgullo, en un segundo le fue quitado y la caída de David fue verdaderamente terrible. Toda esa prosperidad se convirtió totalmente en lo opuesto. Es decir, la seguridad se volvió inseguridad. La despreocupación se volvió ahora preocupación. La satisfacción en medio de las circunstancias favorables ahora eran todas desfavorables y llenas de aflicción.
Recordemos todo lo que sucedió con sus hijos. Uno tras otro evento, tras otra circunstancia, fueron en contra de David. Su tranquilidad se convirtió en intranquilidad y su dominio, sobre todo, se volvió en descontrol, donde ni siquiera pudo controlar a sus propios hijos o el destino de ellos. Toda su fuerza se convirtió ahora en debilidad, mientras nosotros vemos a David huyendo de su hijo Absalón. Todo repercute en que David ha perdido lo que Dios le había dado por un corazón orgulloso y arrogante. Ahora nosotros sabemos que todo este suceso, en específico el tropiezo, la caída que él tuvo con Betsabé, producto de su arrogancia y de su orgullo que desencadena no en otra cosa sino en pecado. Sabemos que en gran medida es ese tiempo que David pasó en pecado sin arrepentirse, estuvo gobernado de alguna forma por una gran enfermedad. Porque no solamente el Salmo 30 nos habla acerca de esta enfermedad, sino que hay otros salmos que también mencionan la misma circunstancia gobernada por una enfermedad mortal en la vida de David. Una enfermedad que lo había mermado muchísimo. En el Salmo 30 incluso lo aseguramos porque en el versículo número 2, cuando dice Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Entonces podemos asumir claramente que la respuesta o la consecuencia de que Dios haya escondido su rostro y de que David haya sido turbado fue que él recibió o adquirió una enfermedad mortal. No sabemos qué tipo de enfermedad, pero David estaba a punto de morir. David tenía prácticamente sus días contados y no había nada ni nadie que pudiera ayudarle. Estaba prácticamente condenado a la muerte, así como en otros salmos también lo menciona. Etapa 3, la solución. Ya vimos la condición o el suceso, vimos también la caída, ahora veamos la solución. ¿Qué fue lo que David hizo cuando se vio en esa condición? Versículo número 8, 9 y 10, que fueron los pasajes que marcamos como etapa 3, versos 8, 9 y 10. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. 3 palabras importantes. Clamaré, suplicaré, y en el verso 10, ayudador. A ti, oh Jehová, clamaré, al Señor suplicaré, Jehová, sé tú mi ayudador. Vemos el clamor de David a Dios, en el cual esas 3 palabras forman una mezcla homogénea muy similar a lo que en el Nuevo Testamento es el arrepentimiento. Nosotros vemos que David se arrepintió de lo que él hizo. Clamar, suplicar, pedir ayuda, todos son sinónimos de arrepentimiento. En los otros salmos, donde David trata su enfermedad producto de este pecado, él menciona ciertos síntomas internos y también síntomas externos del dolor y lo que estaba pasando en él, que nos van a ayudar a entender cómo es que él se arrepiente. Internamente David estaba enfrentando angustia, externamente estaba enfrentando dolor y también un deterioro físico. Esa es la enfermedad que David tenía. Su cuerpo estaba menguando muchísimo, había perdido mucho peso, internamente estaba muy angustiado, había perdido su vigor, su fuerza. Se estaba deteriorando a pasos agigantados hacia la muerte y no había nada ni nadie que pudiera ayudarlo. Pensemos que David como rey, era obvio que David tenía todos los médicos de su reino. David tenía todas las posibilidades, todas las opciones para buscar sanar su enfermedad y sin embargo David seguía enfermando. Todo el reino quería que David estuviera bien, pero él seguía enfermando cada vez más. Hasta un punto en el que David
prácticamente había aceptado su muerte. Él iba a morir, sabía que iba a morir, sabía que si no hacía algo al respecto iba a morir. De alguna forma el mundo vive en una situación muy similar a las consecuencias en cómo David estaba enfrentando el mundo que le rodeaba. El mundo vive en un orgullo y en una arrogancia mortal. Se han hecho cimientos falsos debajo de sus pies. Y llegará el momento en el cual Dios jalará esa alfombra, tirará de ella con fuerza y el mundo caerá de la misma altura a donde ellos se han levantado en sus logros. Y la caída y las consecuencias y el dolor serán enormes. En Romanos capítulo 1, verso 21, allí Pablo dice, hablando acerca del hombre, del mundo, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ellos conocieron a Dios, sabían quién era Dios, sabían la forma en cómo debían acercarse a Dios, sabían lo grande que es Dios. Dios se lo había revelado a todas las personas mediante las cosas creadas. Sin embargo, a pesar de tener esa imagen clara de Dios, ellos decidieron no glorificar a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se llenaron de orgullo, de soberbia y arrogancia. Y hoy el mundo enfrenta los mismos síntomas que David enfrentaba, síntomas internos, miedo, soledad, angustia, ansiedad. Y hay algunas circunstancias que recrudecen todavía más estos síntomas, pero el mundo de hoy en día está enfermo, y no enfermo por un virus, sino está enfermo de orgullo, arrogancia, soberbia delante de Dios. Y el miedo, soledad y angustia y ansiedad que el mundo presenta no son síntomas de este virus, son síntomas de su arrogancia delante de Dios. Al mismo tiempo que David también tenía síntomas externos, el mundo también enfrenta síntomas externos de esa arrogancia, como es la muerte y la miseria. La muerte física son las evidencias y las consecuencias del pecado del hombre, de esa arrogancia y soberbia delante de Dios. El ser humano ha caído, pero la solución sigue siendo la misma solución a la cual David accedió, que es el arrepentimiento. Si el ser humano se humilla, Dios lo perdonará. Si el pueblo de Dios se humilla, Dios lo perdonará. Y Dios sanará la tierra, Dios sanará el corazón. La solución sigue siendo la misma: arrepentimiento. Etapa número 4. En esa etapa número 4 vamos a ver la respuesta de Dios. Y esa etapa 4 la encontramos entre el versículo 1 al versículo número 3. Allí vemos la etapa 4. La respuesta de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Dios al clamor de David? Cuando él clamó, suplicó y le dijo a Dios, sé tú mi ayudador. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Etapa 4, verso 1 al 3. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé, escucha, y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. David de inicio, él identificó claramente que la sanidad recibida en medio de su enfermedad mortal era atribuida totalmente a Dios. David sabía que quien lo había sanado era Dios. Asumimos que David había buscado la cura entonces y no lo había logrado. Fue Dios quien lo sanó. Ahora, esto para nosotros es importante porque ya la perspectiva de David va cambiando. Recuerda que en un inicio él se considera a sí mismo fuerte, nunca seré conmovido. Sin embargo, ahora
atribuye a Dios, tú me sanaste. Ya no es él, sino ahora su perspectiva ya cambió hacia Dios. Y lo que lo hizo cambiar fue el dolor y la angustia y la enfermedad que él adquirió producto de su arrogancia. Eso fue lo que le dio cordura para que ahora él nuevamente se encaminara hacia Dios. Él nunca atribuyó a hombres, a sabiduría de hombres, nunca le atribuyó a la medicina ni a ningún medicamento su sanidad, sino que él se la atribuyó completamente a Dios. Y es que lo que sucede, y esta parte es importante para lo que voy a decir a continuación, la sanidad en el pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios estaba enfermo, ellos por supuesto, aun como nosotros, buscamos la sanidad en todos los medios que hay a nuestra disposición. Cuando ninguno de esos medios a nuestra disposición funcionan y nosotros recibimos una sanidad y recibimos la cura a nuestro malestar, atribuimos automáticamente esa obra a Dios en su misericordia y en su gracia. Cuando David recibe esta sanidad, él se la atribuye totalmente a Dios. Y es que para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios, ellos sabían que toda sanidad que el hombre no había podido curar, entonces Dios la había hecho. Todo tipo de sanidad milagrosa que ellos recibían automáticamente era atribuida a Dios. Ellos sabían que solamente Dios sana las enfermedades que el hombre no puede sanar. Y eso es muy importante para nosotros que vivimos de este lado de la cruz, que vivimos bajo el Nuevo Testamento. Porque cuando Jesucristo vino a este mundo, Mateo, por ejemplo, Mateo capítulo 9, verso 35, nos dice que Jesús recorría todas las ciudades, todas las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, escucha, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué significa? Que las sanidades no tenían como objetivo único, primordial, aliviar el sufrimiento del hombre. Desde luego la sanidad trae como consecuencia un alivio al sufrimiento, pero ese no era el objetivo de las sanidades que Jesús hacía. El objetivo de las sanidades era principalmente en dos puntos o en dos evidencias. Número uno, cada sanidad que Jesús hacía con el pueblo daban testimonio del poder de Cristo. Número uno. Daban testimonio del poder de Cristo. Y número dos, cada sanidad daba testimonio de la divinidad de Cristo. Recuerda, solo Dios puede sanar las causas perdidas, las causas que el hombre no puede sanar. Cuando Cristo comenzó a sanar lo que el hombre no podía sanar, eso fue testimonio de su poder y de su divinidad. Por medio de cada sanidad, Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, le estaba dando vida terrenal, una extensión de vida a aquellos que habían perdido la esperanza. Tan solo podríamos recordar un evento muy descriptivo en el ministerio de Jesús con aquel paralítico en el estanque de Betsaida. Cuando ese hombre estaba en el estanque, había una creencia que cuando las aguas se agitaban, un ángel descendía y el primero que entraba en las aguas se sanaba. Pero vemos que este hombre había perdido toda esperanza. Estaba allí, pero él ya no hacía ningún esfuerzo por entrar al estanque, porque él decía siempre que las aguas se mueven, alguien va antes que yo no puedo hacerlo. Sin embargo, es Jesús el que va a él y lo sana, devolviéndole la vida, dándole una extensión de vida y devolviéndole la esperanza, testificando su poder y su divinidad. Pero en la cruz, que es el punto máximo, el punto culminante del ministerio de Jesús, con su muerte y con su sacrificio, Jesús sanó nuestros corazones. Liberó no nuestras piernas, sino nuestras almas.
Abrió nuestros ojos, no naturales, sino espirituales, a su verdad y a su revelación, y nos otorgó una extensión de vida, no terrenal, sino una extensión de vida eterna. De manera que nosotros vemos en el ejemplo de David, llevado a la realidad en la persona de Jesús, pero potenciado en base a la persona de Jesús. David se arrepintió y fue sanado, pero David solo recibió una sanidad temporal, porque sabemos que después de unos años David murió. Pero en Cristo, Él nos ha librado de una muerte eterna y Él nos dará vida eterna, una extensión eterna que no tendrá fin. Etapa 5, el resultado. Salmo número 30, versículo 11 y 12. El resultado. ¿Cuál es el resultado en la condición de David después de que él se llena de orgullo, viene la caída, él levanta un clamor a Dios, Dios responde y lo sana? ¿Cómo deja eso a David? ¿Cuál es el resultado? Verso 11. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Vemos principalmente dos cosas como resultado de que Dios haya respondido y de que Dios haya actuado y se haya mostrado en la vida de David. El primero de ellos que vemos es transformación. David compara su situación anterior con la de un funeral. David está hablando de lamento, está hablando de cilicio, que son dos características muy representativas de un tiempo de luto. Cuando una persona muere, un lamento de muerte y un vestido de cilicio que representaba un duelo interno, producto de la pérdida de alguien, de un ser que se amaba. Pero hay una transformación como resultado del actuar de Dios, y entonces ahora David lo identifica con una fiesta. El luto cambió a gozo. El lamento cambió en baile. El cilicio fue cambiado en una ropa de fiesta, en una ropa de alegría. Porque lo primero, o el primer resultado del actuar de Dios en la vida de David fue una transformación que trajo gozo. Ahora tú piensa en el resultado de la obra de Cristo que ha sanado nuestros corazones. Si David obtuvo un gozo producto de haber recibido una sanidad física, imagínate cómo debería de ser nuestro gozo de haber recibido una sanidad en el alma, en nuestro corazón, hacia una extensión de vida perdurable hasta la eternidad. Porque entonces Cristo fue quien trajo una transformación perdurable y un gozo perdurable también hacia nuestra vida. Y el segundo resultado que vemos en la vida de David es adoración, por supuesto. David adoró a aquel quien había sido el causante de su transformación. Porque claramente David entiende que no fue en sus fuerzas, ni fue por él mismo, ni por su fuerza de voluntad, ni por su sabiduría, ni por su grandeza, que él pudo cambiar el luto en gozo. Él atribuye esa obra a Dios. Y como tal, entonces, David reacciona en adoración. Esta adoración, entonces, no es situacional. No es porque las cosas se hayan mejorado, sino que es producto de un corazón que ha sido transformado. David adora a Dios no porque las cosas se hayan mejorado, simplemente porque Él se haya sanado, sino que David está adorando a Dios porque Él ha sido
transformado. Aquellos que verdaderamente han sido transformados en Cristo respondieron siempre e inmediatamente con adoración. Recuerda esa escena de Jesús en la barca con Pedro, en el momento cuando ellos recogen sus redes y había muchísimos peces de manera que las redes se rompían o la barca se hundía. Vemos esa imagen de Pedro que cae postrado a los pies de Jesús, reconociendo su indignidad y la grandeza de Jesús. Aléjate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Todas las personas que han sido rescatadas por Cristo, que han sido sanadas en su espíritu, en su corazón por Cristo, han respondido y han tenido una acción como respuesta a esa transformación hecha por Cristo con una actitud de adoración. La adoración es producto de la transformación y toda transformación produce adoración. Ambas van totalmente de la mano. Y finalmente llegamos a la etapa número 6. Aprendizaje y enseñanza. Mira qué importante es que en nuestra vida siempre podamos reconocer la etapa número 6. Porque incluso cada una de estas etapas también forman un proceso amplio o un vistazo amplio en nuestra vida, en cómo nosotros vamos avanzando a medida que cometemos errores. Porque muchas veces nosotros somos orgullosos, nos llenamos de arrogancia, caemos, reconocemos que Dios es el único que puede salvarnos, entonces lanzamos un clamor a Él, luego Dios responde a nuestra vida y Él nos perdona, nos sana, nos salva, Él por supuesto responde, y en medida de esa respuesta que Dios tiene siempre a nuestra vida, nosotros reaccionamos adorándole. Es el mismo proceso en nuestra vida. Así que es importante entonces la etapa 6, porque la etapa 6 habla de aprendizaje y enseñanza. Todo suceso en nuestra vida, toda situación en nuestra vida tiene de parte de Dios una enseñanza y un aprendizaje. Un aprendizaje para nosotros y luego una enseñanza que al mismo tiempo podemos compartir con otros. Lo que yo aprendo y luego lo que yo hago evidente, lo que yo demuestro de ese aprendizaje. Nada puede pasar en nuestra vida que no tenga un objetivo de aprendizaje y enseñanza. Versículo 4 y 5 del Salmo 30, y con esto terminamos. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. ¿Qué aprendió David en medio de su enfermedad, de su angustia, dolor, en medio de su arrogancia y todo lo que se desencadenó producto de eso? ¿Qué aprendió David de toda esta situación, de cada una de estas etapas en su vida? Bueno, por lo que estos dos pasajes dicen, lo que aprendió David es que todo dolor, todo sufrimiento, toda aflicción en este mundo es temporal y tarde o temprano el sufrimiento pasa. Tarde o temprano la aflicción cede y surge el gozo. La bondad de un Dios santo siempre será mayor. Eso es lo que David aprendió. David aprendió que sin importar su error, Dios siempre es misericordioso y que a pesar del sufrimiento, producto de su pecado o de las circunstancias, eso será únicamente temporal. Tarde o temprano Dios actuará para aliviar el sufrimiento de su pueblo. Una lección muy importante para aquellos que somos parte del pueblo de Dios, considerar la importancia de la diferencia entre lo terrenal, temporal, y lo eterno y duradero. Saber la diferencia entre el sufrimiento, producto de estar en el mundo, y el gozo, producto de ser hijos de Dios.
Tú y yo, ¿qué podemos aprender de este salmo? Si David aprendió que todo esto es temporal y tarde o temprano terminará, pero que la bondad de un Dios santo es mayor y duradera, ¿qué nosotros podemos aprender de este salmo? Y para eso, desde luego, tenemos que potencializar muchísimo más la enseñanza en Cristo. Tenemos que maximizarla en la cruz. Lo que nosotros podemos aprender es que en este mundo, en esta vida, hay una mayor constante de sufrimiento. En este mundo hay más sufrimiento que gozo para el pueblo de Dios. Pero en comparación con la eternidad, entonces este mundo se vuelve solo un suspiro, solo algo efímero, algo verdaderamente pasajero. Si comparamos esta vida con la eternidad, esta vida se vuelve un suspiro, pasa rápidamente en comparación a la eternidad. Si en este mundo hay sufrimiento, el sufrimiento será pasajero, será temporal, tarde o temprano terminará, pero el gozo de la eternidad será duradero, será eterno. Aprendemos que este mundo es como la noche que David describe en el verso 5. Este mundo está lleno de llanto. En este mundo es de noche, lleno de llanto. Pero cuando Cristo vuelva, traerá la luz perdurable con Él. Cuando Cristo vuelva, cuando la luz de la mañana regrese por nosotros, traerá el gozo y la alegría con Él. Y entonces, a la luz y a la perspectiva de los ojos de la eternidad de Cristo en su redención sobre nosotros y nuestra resurrección, todo este mundo será como nada, como algo pasajero, como un sueño, algo efímero. Y entonces nos daremos cuenta que los que temporalmente lloran a causa del reino de Dios y de su justicia, a la mañana reinarán. Pero los que ahora temporalmente elijan el deleite y el placer, a la mañana, cuando Él vuelva, entonces llorarán. Y eso es lo que nosotros aprendemos. Que este mundo realmente es temporal. Y que si hoy elegimos el sufrimiento, el camino difícil, el camino angosto, el camino de Cristo, a la mañana, cuando Él vuelva, reiremos. Pero si hoy elegimos mal, cuando Él vuelva, entonces allí habrá llanto. Hermanos, que cada uno de nosotros elija bien sobre su propia vida. Que aprendamos de este ejemplo y de cada una de las etapas y que entendamos que todo lo que pasa en nuestra vida tiene un objetivo de aprendizaje y enseñanza. Y creo que el principal aprendizaje o la principal enseñanza que Dios quiere transmitirnos a nosotros en toda circunstancia difícil es que este mundo es pasajero, es de llanto, es efímero, es oscuro, pero que después de eso, temporal, Cristo vendrá y entonces lo eterno reinará. Y eso es lo que nosotros podemos aprender de salmos como este, el número 30. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu cuidado sobre nuestra vida, porque en todo siempre prevés un aprendizaje y tienes una enseñanza para nosotros, porque por medio de tu Hijo Jesucristo tú nos has sanado de nuestros pecados, tú nos has librado de nuestra maldad. Tú nos das una opción de arrepentimiento a corazones orgullosos y arrogantes. Y que por medio de tu cruz, de tu sacrificio, nosotros podemos encontrar sanidad eterna, sanidad perdurable para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener una perspectiva más clara de lo que este mundo efímero y temporal representa en comparación a lo eterno y glorioso que será tu reino cuando tu Hijo Jesucristo vuelva y entonces la luz surja, la luz de la mañana venga, alumbre todo con su santidad y su gloria, y entonces para nosotros llegará la hora del gozo y de la alegría. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Hermanos, que el Señor les bendiga, que siga hablando a sus vidas y si Dios quiere nos vemos el siguiente domingo para estudiar el Salmo número 31. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.